Recuerda que a medida que vamos avanzando en este estudio, partimos de un versículo que es clave y que nos anima a continuar en esta tarea, y es segunda de Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo ahí en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor en estos dos versículos, segunda de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que lo que tenemos delante, lo que nos aventuramos a estudiar libro a libro, es la palabra de Dios, la palabra suficiente, inerrante, infalible, que tiene toda autoridad, y es la palabra de Dios. Merece la pena invertir tiempo para leerla, para estudiarla, para meditarla y, por supuesto, para responder en obediencia a ella. Y siempre hemos partido de un capítulo clave de Génesis, ahí en capítulo 12, pero me gustaría que en esta tarde fuéramos a Génesis capítulo 3, versículo 15. De manera que debemos de entender una premisa que es clara a lo largo de toda la Escritura y particularmente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y es que todo el Antiguo Testamento nos está señalando, nos está apuntando a Cristo. Y esto lo vemos desde que Dios en Génesis capítulo 3 y versículo 15, en este versículo tenemos la primera profecía, la primera buena nueva sobre Cristo. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Ahí en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Así que este versículo, Génesis 3:15, un versículo clave de la Biblia, es conocido, como decía antes, como el protoevangelio, la primera profecía sobre Cristo. Ahí le dice que habría enemistad entre Satanás y el Mesías, que está identificado aquí como la simiente de la mujer. Y esa simiente va a ser un hilo conductor a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Todo el plan de Dios revelado en el Antiguo Testamento permite preservar la simiente. Es decir, todo el panorama, toda la secuencia de pactos, toda la historia de la redención, todo en el curso de los acontecimientos del Antiguo Testamento tiende a preservar la simiente hasta llegar a la promesa del Mesías prometido. Así lo vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero esto no se queda ahí, sino que este linaje, que podríamos decir que en este primer momento era una visión muy pequeña del Evangelio de Cristo, algo muy puntual, un puntito en la historia de la revelación, poco a poco se va haciendo más estrecho. Así llegamos al linaje de Abraham. Y tenemos ahí el pasaje que sí que hemos estado muchas veces a lo largo de estos estudios. Génesis capítulo 12. Puedes ir ahí por un momento. En Génesis capítulo 12, particularmente en el versículo 2, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que Dios le está haciendo una promesa a Abraham: engrandeceré tu nombre, la cual nos está sugiriendo que el Mesías vendría de su descendencia y que en él, en la descendencia de Abraham, serían benditas todas las naciones. Luego esto lo vemos de una manera más clara a la luz del Nuevo Testamento. Pero en cierta medida ese punto de revelación que tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, se va ampliando nuestra visión acerca de esta simiente prometida, de esta preservación de la simiente en Cristo, y se va haciendo un poco más concisa, hasta el punto que si damos un salto un poco más adelante, llegamos a el linaje de Jacob. De tal manera que si viéramos Génesis capítulo 25 o Génesis capítulo 28, veríamos que verdaderamente el linaje de la bendición mesiánica, es decir, ese linaje hasta llegar a la persona de Cristo, del Mesías, se va estrechando aún más. Una bendición que en lugar de caer sobre Ismael, cayó sobre la persona de Jacob.
Podemos ir ahí por un momento. Génesis capítulo 25, versículo 23. Fíjate. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí está apuntando a que esa bendición va a fluir, va a llegar a través de Jacob y no a través de Ismael. Fíjate, Génesis capítulo 28, versículo 13, un poco más adelante. Dice: y he aquí, el Señor estaba sobre ella y dijo, esto es un sueño de Jacob: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hasta el punto de que ese flujo mesiánico para llegar al Mesías se hace más conciso aún en la línea de Jacob. Pero no se queda ahí, sino que este linaje nos lleva a Judá. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo 10, afirma que el Mesías, como rey, vendrá de la tribu de Judá. Fíjate, Génesis capítulo 49, versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silot y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Fíjate, el cetro no se apartará de Judá. Así que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Él sería el que poseería el cetro. Y el rey sostenía el cetro en su mano cuando estaba en las asambleas públicas. Esta es la imagen que se está presentando aquí. De tal manera que ese primer atisbo que veíamos en Génesis 3:15 y que llamábamos protoevangelio o el primer evangelio, se va haciendo cada vez más conciso por medio de la revelación hasta llegar a la persona de Cristo. Cómo se iba a preservar esa simiente hasta nuestros días. Posteriormente veremos cómo se particulariza aún más en el linaje de David y cómo veremos más luz de esto en los libros de Samuel y también en el libro de Isaías. Pero es bueno que mantengamos en perspectiva esta idea, que todo el Antiguo Testamento nos apunta, nos lleva a la llegada de Cristo, al Mesías prometido, y que la idea de preservar la simiente esté en nuestra mente a medida que avanzamos en este estudio. Recuerda, y ahí lo tienes en tus apuntes, que aparecen los 5 primeros libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y para cada uno de ellos establecíamos 2 palabras que lo podían definir o sintetizar de una manera que cuando pensáramos en el libro tuviéramos una idea clara de este. De tal manera que cuando hablábamos de Génesis hablábamos de creación y bendición. Dios es el Dios creador y Dios bendice y lo hemos leído ahí a partir de Génesis capítulo 12, derrama bendición sobre su pueblo. Génesis, creación y bendición. Lo que vemos en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Torá, de la ley, cuyos escritos están atribuidos tradicionalmente a Moisés, el autor es Moisés. El Éxodo lo definíamos como redención y liberación. Recuerda que el pueblo de Israel estaba esclavo, sufriendo la esclavitud ahí en Egipto. El pueblo clama a Dios y Dios les libera. Así que lo resumíamos así: redención y liberación. El libro de Levítico era un libro que nos ayudaba a enfocarnos en la santidad. Y lo resumíamos con estas 2 palabras: santidad y adoración. Santidad y adoración. Recuerda que ese Dios santo, que tenía una santidad perfecta, es el mismo Dios santo que hoy en día tenemos, que es nuestro Padre, y al que debemos rendir la adoración con el mismo respeto y partiendo de la premisa de que ese Dios santo es el mismo Dios santo hoy en día. Números, el 4º libro de la Torá, y lo resumíamos con esta frase: errando sin fe, errando sin fe. Recuerda que ahí está el pueblo dando vueltas alrededor del desierto y una y otra vez errando, dudando, y lo resumíamos así: errando sin fe. Y por último, el último libro que veíamos en la última clase o estudio que tuvimos, el libro de Deuteronomio, y lo resumíamos con la palabra segunda ley. Recuerda que ahí está ya el pueblo a las puertas de entrar o de cruzar a la tierra prometida,
Y Moisés a esa segunda generación le vuelve a dar la ley, le vuelve a recordar lo que Dios había hecho y la necesidad de obedecer a Dios si querían ser bendecidos por su Dios. Y así, ahí tenéis una más, la muerte de Moisés. Ahí en Deuteronomio capítulo 34, y lo podemos leer o enganchar desde ahí, Deuteronomio capítulo 34, 5 al 7. Fíjate lo que dice. Y aquí vemos cómo Moisés murió. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Así que dejábamos el Deuteronomio, la Torá, estos primeros 5 libros, con la muerte de Moisés y el pueblo a las puertas de entrar en la tierra prometida. Y así llegamos a Josué. Josué es el primer libro de los libros históricos, es el primero de los libros históricos, el primero de un compendio de 12 libros que conocemos como libros históricos y que en nuestra división tradicional de la Biblia ocuparía el ciclo de libros que va desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Luego ya le sucederían los libros sapienciales de sabiduría o proféticos, pero es el primero de los libros históricos. El libro de Josué. Ahí tenéis el título, las dos acepciones como venimos haciendo, o los dos posibles nombres, el nombre hebreo, Yehoshua, Jehová es salvación, o el nombre de la Septuaginta, Yeshus, Josué, que es igual el nombre Jesús en griego. Los dos nombres que se le pueden otorgar a este libro. En cuanto a la fecha, hay dos fechas fundamentales. La fecha de los hechos, es decir, qué fecha es los hechos que se relatan, que la podemos situar desde la muerte de Moisés en el año 1405 antes de Cristo hasta la muerte de los asociados con Josué, es decir, los que estaban alrededor de Josué, en el año 1375 antes de Cristo. Es decir, un periodo de aproximadamente 40 años. Y del manuscrito, pues lo situaríamos también aproximadamente en torno a ese año, 1380-1375 antes de Cristo. Esto quiere decir cuándo se escribió este libro. ¿Quién es el autor? Bueno, como su propio nombre indica, el autor es Josué. Josué fue el testigo ocular de los acontecimientos que se registran en el libro. Él fue el que lo vio en primera persona. Es cierto que al final del libro de Josué se relata su muerte, se relata que él murió y pudo ser algún asistente cercano de los que estaba con él, el que pudo terminar el libro haciendo algunos comentarios como el de su muerte. Y recuerda que Josué era un hombre que había nacido ya en la esclavitud. Él había nacido en la esclavitud en Egipto, había sufrido muchos pormenores en el desierto, había sido instruido por Moisés, había presenciado hechos poderosos mientras caminaban por el desierto, y es a él a quien Dios eligió para guiar a Israel en la entrada en Canaán. Así que el autor de este libro es Josué. Un poco del contexto histórico. Si pasáis la página, ahí os da alguna referencia del contexto histórico y es verdaderamente curioso también desde el punto de vista de la estrategia o de la estrategia militar. Cuando Moisés concluye con su última exhortación, ahí estamos en los últimos capítulos de Deuteronomio, él subió al monte y allí muere. Israel estuvo de duelo durante 30 días y después se lanzó a la conquista. Una conquista en la que Israel contaba con un ejército de aproximadamente 600.000 hombres. Si lo viéramos a simple vista, como dice ahí en los apuntes, comparáramos la cantidad de miles de soldados israelitas con la de personas o de habitantes que había en los pueblos cananeos, que era la tierra que iban a conquistar, lo primero que podríamos pensar, bueno, esta conquista iba a ser tremendamente fácil. Sin embargo, como dice ahí, hay que considerar algunas de las dificultades que los israelitas tuvieron que enfrentar. 600.000 hombres contra un pueblo que en número era menor. Podríamos pensar, bueno, iba a ser algo fácil, pero no era así. Fijaros las dificultades que tuvieron que encarar.
La primera, las ciudades de los cananeos eran auténticas fortalezas que estaban rodeadas de extensas murallas. Esto lo veremos ahora cuando hablemos de la toma de Jericó, pero es un ejemplo claro de cómo era una ciudad fortificada propia de los cananeos. Es decir, estaban amuralladas, era difícil conquistarla. Además, punto número 2, los cananeos no eran menuditos, sino que eran de prominente estatura, de destacada fortaleza, porque tenían el matrimonio endogámico y su ascendencia eran de gigantes, personas que eran de tamaño mayor al habitual. El punto número 3, la tecnología militar de los cananeos era mucho mayor que la de los israelitas. Ellos tenían caballos, carros, arcos, flechas, espadas de hierro, es decir, tenían una logística, una técnica, una tecnología, unos avances militares mucho más fuertes que la de los israelitas. Los cananeos eran soldados experimentados y profesionales. Estaban formados y preparados para el combate, mientras que los israelitas no eran más que un grupo de jóvenes que habían nacido en el desierto, que ahí se habían criado y que se habían preparado mentalmente mucho, pero no militarmente para esta acción. Y fijaos el punto 5, aunque cada pueblo no tenía más de 600.000 hombres, a la hora de la batalla, es decir, cuando iban a entrar en conflicto, lo que hacían es que se aliaban unos pueblos con otros para atacar a los israelitas, de tal manera que pudieran ser superiores en número. Un comentarista calcula que en la batalla que tuvo lugar en el norte de la tierra, los cananeos disponían de 300.000 soldados a pie, 10.000 unidades de caballería y 20.000 carros, a 3 soldados por carro. Así que, como podéis imaginar, a la vista de esto, la conquista de la tierra no iba a ser fácil. Así que, humanamente hablando, los cananeos debían haber ganado esta guerra, esta batalla. Sin embargo, no fue así. Y no fue así por una premisa clara, la mano de Dios. Dios estaba obrando y Dios había prometido que iba a darle una tierra, la tierra prometida, y así, fiel a su promesa, Dios les da esta tierra. Por lo que podemos decir que no era una batalla entre Israel y los cananeos, porque de ser así, si hubiera sido una batalla entre Israel y los cananeos, probablemente Israel hubiera perdido, sino que era Dios contra los cananeos, hasta el punto que Israel estaba ahí como un espectador, viéndolo desde fuera o participando puntualmente de alguna forma dentro del plan de Dios. La victoria, la toma de la tierra fue posible gracias a la mano de Dios. El tema que nos tiene que dar y esas 2 palabras con las que vamos guardando en nuestro pozo el tema del libro. Tema, conquistar y dividir. Y esto es precisamente lo que nos cuenta este libro, cómo se conquista la tierra prometida y cómo se divide la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Así que el tema, conquistar y dividir, la conquista de la tierra, la división de la tierra. ¿Cuál es el propósito? El Señor dio la tierra de Canaán a Israel a través de una guerra santa, de acuerdo con su promesa a Abraham. E Israel moraba en la tierra a la medida que obedecía al Señor. Y esto va a ser una constante a lo largo de todo el libro, especialmente en los últimos capítulos, como ahora después veremos, cuando Josué les anima al pueblo de Israel a decir, mira, si obedecéis al Señor, esto va a traer bendición. En cambio, si vuestra respuesta es desobediencia, infidelidad al Señor, esto va a traer consecuencias sobre vosotros. El resumen, bueno, básicamente, la conquista de la tierra prometida. Recuerda que Dios le había prometido la tierra. En este libro es cuando por fin llegan, ¿verdad? Hemos estado avanzando por todos los libros de la Torá y por fin en este libro el pueblo llega a la tierra prometida. Y aunque hay ciertas partes que nos hablan del pecado cometido por algunos, Acán, por ejemplo, ahora lo veremos, la gran mayoría del libro relata una historia llena de fidelidad y obediencia por parte de los israelitas. En cuanto a la estrategia, una estrategia que fue astuta para la conquista. Ellos entraron en un punto central de la tierra de Canaán, de tal manera que lo que hicieron fue dividirla en 2 partes, para que una parte de la región de la tierra cananea no pudiera aliarse contra otra parte de la región cananea para hacerle frente al pueblo de Israel. Una vez ya habían conseguido la división de la tierra, derribaron las grandes ciudades del sur y después las del norte.
De tal manera que la última fase consistió en que las tribus individuales ocupasen los lugares que Moisés les había entregado, aniquilando, acabando, destruyendo con la gente que quedaba por allí. Verdaderamente hay una estrategia tremenda detrás de esta conquista. Bueno, en nuestra tercera página, ahí tenemos el bosquejo, que lo voy a dejar para la última parte, pero sí citar algunos personajes clave que aparecen en este libro. El primero y más evidente es Josué, ¿verdad? Era el ayudante y el sucesor de Moisés. Es él el que lidera la entrada a la tierra prometida. Y dos personajes más que son significativos de este libro. Uno de ellos es Rahab. Recuerda que Rahab fue la persona que Dios eligió para que protegiera a los espías en el momento en el que Josué mandó a los espías para iniciar la entrada. Esta mujer fue la que protegió a los espías y permitió que su familia fuera librada de lo que les iba a venir detrás. Y Acán es el ejemplo negativo de este libro, fue el que tomó del anatema, como ahora veremos, y fue muerto junto con su familia, siendo un buen ejemplo de este libro de que el pecado tiene consecuencias. Y algunos temas claves que tenéis ahí para, como siempre dejo, poder considerar en casa despacio. Bueno, vamos al bosquejo y con esto entramos un poco más de lleno en el libro de Josué. El bosquejo lo podemos definir en 4 puntos fundamentales. Un primer punto, los capítulos 1 al 5, que podemos llamar la entrada en la tierra prometida. Esto es lo que vemos en los primeros 5 capítulos de este libro. Ahí está Josué guiando. Y lo primero que tenemos, si abres tu Biblia ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1, es que Moisés había muerto, lo que acabamos de leer en Deuteronomio 34, y Josué iba a ser el nuevo líder. Fíjate, Josué capítulo 1. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Así que lo primero que vemos en esta primera parte de nuestro bosquejo es que Moisés ha muerto y Dios elige a su sucesor, a Josué. Josué es el nuevo líder, es el que Dios elige de manera soberana para liderar a su pueblo a la tierra que él le había prometido. Bueno, esto no es nada nuevo, el hecho de que Dios elija a una persona. Desde el principio de la historia que hemos visto desde Génesis, vemos a Dios obrando y eligiendo de manera sobrenatural. Recuerda cómo Dios eligió a Abraham y a él le designó, a él le dio la promesa de hacer de él una nación grande, la nación de Israel. Recuerda cómo él libró de la esclavitud en Egipto a su pueblo. Recuerda cómo él eligió soberanamente al libertador de ese pueblo, a Moisés, para que les librara de la esclavitud y les sacara en el desierto. Recuerda cómo él le dio en el monte Sinaí, estableció su pacto, los 10 mandamientos, para que el pueblo pudiera conducirse de manera agradable a Dios. Recuerda cómo él de manera soberana permitió que el pueblo estuviera merodeando por el desierto 40 años hasta finalmente estar a las puertas de la entrada a la tierra prometida. Así que Josué era el elegido como nuevo líder. Y lo primero que hace Josué es llamar al pueblo para obedecer la ley. Y esto es lo que aparece a partir del versículo 10 del capítulo 1. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, y ahí da una serie de consignas de tal manera que les pide que sean obedientes. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Fíjate, versículo 16 del capítulo 1.
Y ellos respondieron a Josué diciendo: haremos todo lo que nos han mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Así que Josué llama al pueblo a obedecer, y la primera respuesta del pueblo es una respuesta de aceptación. ¿Cuál fue las primeras directrices que dio Josué? Las primeras órdenes como líder. Bueno, mandar 2 espías para iniciar su conquista, su entrada. Fíjate, capítulo 2, versículo 1. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías, diciendo: id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab. Recuerda esta historia como una vez ya habían conocido que estos espías estaban ahí, ella les ocultó, ella les permitió ocultarlos para que siguieran en otra dirección los que iban tras ellos y pudieran llevar a cabo el propósito que tenían, que era reconocer la tierra que después iban a conquistar. Así que, tras este acontecimiento del capítulo 2 con los espías, a partir del capítulo 3 se inicia el paso del Jordán, un paso en el que también Dios obra sobrenaturalmente. Está Josué liderando al pueblo para llegar a la tierra prometida y ahí se encuentran que tienen que cruzar el río Jordán. ¿Qué hace Dios? Bueno, lo mismo que ya había hecho tiempo atrás con el Mar Rojo, ahora lo hace con el río Jordán, hasta el punto que Dios permite que las aguas sean abiertas y el pueblo pasara por medio de estas aguas. Y por último, esto se ve en los capítulos 3 y 4, por último ya en el capítulo 5, lo que hay es una reflexión hasta el punto de decir: mirad, hemos llegado hasta aquí, recordad todo lo que Dios ha hecho con nosotros, recordad cómo Dios ha obrado con nuestro pueblo. Y además, en este capítulo 5, vemos cómo se produce la circuncisión de esta generación y la primera Pascua ya dentro de la tierra prometida. Así que esto podríamos decir que es los momentos de la entrada, cuando se pone el primer pie dentro de la tierra prometida. Y esto nos lleva a considerar el segundo punto de nuestro bosquejo, los capítulos 6 al 12, que es lo que podemos llamar la conquista de la tierra. Una conquista que, como hemos dicho anteriormente, no fue ni mucho menos fácil. Lo que vemos aquí son batallas una tras otra contra los cananeos. Recuerda que los cananeos era un pueblo moralmente corrupto, un pueblo que estaba en la oposición a los principios morales de Dios, y Dios permite que su pueblo entre en batalla contra ellos y los derrote. Bueno, a partir del capítulo 6 se ve todo esto. Y ahí en el capítulo 6 hay una batalla fundamental o una toma fundamental, que es la batalla de Jericó. La toma de Jericó. Probablemente sea la historia que todos conocemos mejor. Fíjate, capítulo 6, versículo 1. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Bueno, ante esta situación había que diseñar un plan, había que establecer un plan. Fíjate, y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo haréis por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Y esto fue lo que pasó. Fíjate, capítulo 6, versículo 15. Después de hacer todo esto durante 6 días, llega el 7º día. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Al 7º día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que, a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella
pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Así que esto fue verdaderamente lo que pasó. Las trompetas sonaron, el pueblo gritó y la muralla se cayó, hasta el punto que pudieron tomar esa ciudad. Dios permite que Israel, el pueblo de Israel, tomara Jericó. Ahora, ¿qué era lo único que Dios estaba demandando de su pueblo? Estaba demandando que el pueblo confiara en Él y que esperara en Él. Que el pueblo confiara en Él y que esperara en Él. Dios les prometió la ciudad de Jericó, Israel obedeció, Israel tomó la ciudad de Jericó. Los capítulos 7 y 8 nos narran otra batalla. En este caso, la batalla de Ai. Si en esta primera batalla vemos la fidelidad de Dios, en esta segunda batalla que vemos en los capítulos 7 y 8, es el fracaso de Israel. Fíjate cómo empieza este capítulo 7. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, recuerda que este es el personaje que anteriormente hemos nombrado como el que había tomado del anatema, como ese pecador. Dice, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zadbi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Y fíjate lo que dice ahí. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel, hasta el punto de que primeramente perdieron esta batalla. La batalla de Ai, en primer lugar, fue perdida por ellos. ¿Qué había hecho Acán? Bueno, lo que él había hecho era robar objetos preciosos, tomar del anatema y además mentir en cuanto a esto. Dios no deja que esto quede como si nada, sino que las consecuencias están ahí. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, el plan de Dios era que el pueblo de Israel pudiera tomar toda la tierra y así fue. Después de esto, y lo vemos a lo largo de los capítulos 7 y 8, Dios demanda el arrepentimiento del pueblo de Israel. Ellos tienen que lidiar con este pecado de Acán y finalmente, en una segunda escena, Dios permite que tomen esta ciudad, la ciudad de Ai. Pero en un primer momento habían pagado las consecuencias del pecado de Acán. Una vez más, lo que Dios demanda es obediencia y confiar en Dios. Así que estas podríamos decir que son las dos primeras grandes batallas que se registran para la toma, para la conquista de Canaán. La batalla de Jericó y la batalla de Ai. En el capítulo 9 tenemos el ejemplo de los gabaonitas. Los capítulos 10 y 11, ahí aparecen un montón de reyes cananeos. Y en el capítulo 12, ese le podemos llamar que es el capítulo de la victoria. Aparece una larga lista de victorias enumeradas. ¿Cuántas cosas había logrado hacer Israel en la voluntad del Señor? Todas las ciudades que había arrasado, que había ganado, que había conquistado a lo largo de su paso por toda la tierra, desde Moisés hasta Josué. Y así llegamos a nuestro tercer punto del bosquejo. Una primera parte del bosquejo en la que entramos en la tierra prometida, una segunda parte del bosquejo en la que luchamos hasta el punto de que conseguimos casi toda la tierra prometida, y ahora viene una tercera parte que es fundamental, que es la división de la tierra. Los capítulos del 13 al 22, la división de la tierra. Bueno, ¿qué tiene que hacer ahora Josué? Una vez que han entrado en la tierra, Dios pide que Josué divida la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y lo que vemos, si hiciéramos un vistazo panorámico, puedes ir ahí a capítulo 15, versículo 22. Es un buen resumen de lo que son estos capítulos. Zina, Dimona, Adada, Cedes, Azor, Itnán, Zif, Telén, Bealot, Azor, Addata, Keriot, Ezrom, es decir, Azor, Amán, Sema, Molada, y así una larga lista que aparece sucesivamente a lo largo de estos capítulos. Ciudades, territorios que Dios ordena a Josué que tiene que dividir entre las 12 tribus. Y lo que verdaderamente tenemos es un mapa sin imágenes. Son ciudades, un mapa complejo en el que no hay imágenes, sino solo nombres. Ahora, para los israelitas y a este lado del pacto también para nosotros es tremendamente importante. Porque lo que están confirmando estos capítulos, los capítulos del 13 al 22, es el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado primeramente a Abraham de que su descendencia iba a heredar la tierra prometida. Entonces, estos capítulos verdaderamente nos están llevando a considerar cómo Dios es fiel en el cumplimiento de la promesa y cómo lo que le había dicho a Abraham ahora se está viendo reflejado en este mapa para nosotros sin letra.
era el cumplimiento de la promesa. Dividiendo la tierra, recuerda, entre las 12 tribus de Israel. Y una última parte del libro, los capítulos 23 y 24, lo que podemos llamar los discursos de Josué. Podemos decir que termina de una forma similar el libro de Deuteronomio al libro de Josué. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, fundamentalmente dos discursos y el acontecimiento de su muerte. Dos discursos que están enfocados en una idea general, un llamado a considerar la generosidad de Dios, un llamado a considerar la necesidad de alejarse de todos los dioses cananeos, de todas las cuestiones paganas en las que estaban metidas, y con un punto clarísimo nuevamente: la fidelidad, y esto ya lo veíamos cuando estudiábamos la Torá, la fidelidad va a traer bendición y vida, mientras que la infidelidad, la desobediencia a Dios, también iba a tener consecuencias. En este caso, las consecuencias iban a ser la justicia divina y el exilio. Viéndolo a este lado, sabemos que el pueblo de Israel cayó en desobediencia, en infidelidad, y que pagó sus consecuencias. Pero estos dos discursos de los últimos capítulos, del 23 al 24, se enfocan en esta idea: considerar la generosidad de Dios, cómo Dios ha estado obrando, cómo hemos llegado hasta aquí, y si no consideráis esto, esto va a tener consecuencias. Solamente dejar una nota ahí al final del capítulo 24, la muerte de Josué. Fíjate, Josué capítulo 24, versículo 29, y sucedió que después de estas cosas, es decir, después de dirigirse a ellos, murió a la edad de 110 años. Me gustaría resaltar la última parte de uno de estos discursos, en el capítulo 24, los versículos 14 al 16, porque probablemente resuman la idea de este libro, esto que acabamos de comentar: cómo la fidelidad va a traer vida y bendición y cómo la infidelidad va a tener consecuencias negativas. Fíjate, Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a nuestros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Bueno, esto, conforme vayamos avanzando, veremos que no fue del todo así, ¿verdad? Una aplicación para nosotros hoy. ¿Qué podemos ver a este lado cuando estudiamos el libro de Josué? Bueno, lo primero es que Dios es fiel en cumplir su promesa para darles la tierra a los descendientes de Abraham. Dios es fiel, hermanos. Y Dios prometió que les iba a dar la tierra, y Dios les dio la tierra a los descendientes de Abraham. Y Dios estaba demostrando su fidelidad al cumplir la promesa de darle una tierra a Abraham y sus descendientes. Lo único que ellos tenían que hacer era entrar a poseerla. Y haciendo un salto, y me venía a la mente de forma similar cómo el cristiano ha sido bendecido con toda bendición espiritual, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero bien es cierto también que esas bendiciones deben ser apropiadas personalmente. Y es por ello que un poco más adelante, en el capítulo 6 de Efesios, haciendo el salto a nuestros días, vemos cómo el Señor nos da las herramientas para vivir en este batallar diario a la espera de lo preciado que está por venir, a las múltiples bendiciones que tenemos en Cristo. Fíjate, Efesios capítulo 6, ahí el versículo 11. Dice: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios es fiel, Dios prometió una tierra, Dios cumplió dándole esa tierra, y de la misma manera confiamos en la fidelidad de Dios aplicada hoy sobre nuestras vidas y que vemos de manera manifiesta a cada momento. Verdaderamente poseyeron la tierra, y es cierto que no poseyeron toda. Hay tierra que quedó sin conquistar. Hubo varias franjas, varias ciudades, varias zonas que no fueron conquistadas. Y ese fue verdaderamente su problema. Mientras que Dios había sido fiel en guardar la promesa que le había hecho a Abraham, es decir, os voy a dar una tierra, el pueblo no fue fiel en llevar su conquista a cada rincón, hasta el último punto de la tierra, como Dios le había mandado. Y eso tuvo consecuencias atroces, que veremos conforme vaya avanzando nuestro estudio. ¿Cuál es nuestra aplicación para nosotros hoy? Que la verdadera obediencia a Dios debe ser completa. La verdadera obediencia a Dios debe ser completa. No vale una obediencia parcial. Dios les pidió que hicieran algo y ellos lo hicieron a medias. Y esto tuvo consecuencias para nosotros. Así que Dios es fiel para cumplir su promesa. Nuestra respuesta debe ser una obediencia total a Él. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro, Señor, que en esta tarde estudiamos de forma breve, de manera, Señor, concisa. Señor, pero a medida que avanzamos en el estudio, Señor, vemos tu fidelidad a cada momento, permitiendo, Señor, que tu promesa se cumpliera, Señor, que los descendientes de Abraham fueran poseedores de la tierra prometida. Señor, y nos humillamos, Señor, al considerar tu fidelidad, aún a pesar de las múltiples infidelidades, Señor, del pueblo de Israel, aún viendo, Señor, tu mano poderosa una vez tras otra, librándole, Señor, del mal camino, de sus malas acciones. Señor, pero tú eres fiel. Señor, y pedimos, Señor, que podamos considerar estas verdades aplicadas hoy en día para nuestra vida. Señor, que podamos considerar la realidad de nuestro Padre, del Dios que nos ha salvado, y que verdaderamente podamos vivir a la luz de las promesas, Señor, que en ti, en Cristo, poseemos, una vida eterna, Señor, una redención asegurada gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y que nuestra respuesta, Señor, lejos de ser una respuesta déspota, pasota, indiferente, Señor, sea una respuesta en obediencia a tu palabra, a los preceptos, Señor, que en tu palabra quedan establecidos, Señor, y que sea una obediencia total y no parcial. Señor, gracias porque vivimos, Señor, confiados que el que comenzó la buena obra, Señor, en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, Señor. Y gracias porque a medida que avanzamos en el estudio de tu palabra, vemos estas verdades, Señor, estas realidades, Señor, que nos animan, nos exhortan, Señor, nos confrontan con la realidad de nuestras vidas. Y gracias, Señor, por Cristo, por su obra en la cruz y por la redención que gracias a ella poseemos. Todo esto, Señor, lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.